¿Por qué no inclinamos nuestros rostros allá donde estamos y oramos para comenzar? Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este día, por tu instrucción, por tu enseñanza. Te pedimos que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, que traiga revelación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu mismo Ruach, Padre Yahweh, guiándonos a toda verdad. Y que seas hablando a lo profundo, Padre Yahweh, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que aún donde hemos luchado tanto, Padre Yahweh, y que muchas veces hay una lucha, Padre Yahweh, tal vez dentro de nosotros, en el interior. Escudriñanos, Padre Yahweh, que cada uno de nosotros podamos mirar contra qué luchamos y contra qué peleamos. Pero que seas tú al final de todo, Padre Yahweh, cambiando nuestras vidas y cambiando nuestras circunstancias en todo tiempo. Danos oídos para poder escuchar y entender como los sabios, y que sea tu misma palabra que nos hable, que transforme, Padre Yahweh, la vida nuestra y de cada uno, Padre Yahweh, los que escuchamos tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, a esta parte de o lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Génesis, capítulo 32, podemos mirar la historia o la vida de Jacob, pero si podemos mirar la vida de Jacob y podemos hacer un paralelismo, ciertamente nos habla de muchas cosas, pero que también muy fácilmente podría hablar a la vida de cada uno de nosotros, o apelar a nuestras vidas, apelar a lo que tú y yo somos, de lo que estamos hechos, y que realmente las mismas circunstancias que Jacob en cierta manera tuvo que enfrentar, si no son las mismas, si vienen a ser semejantes, porque muchas veces en nosotros mismos hay una lucha. ¿Cuántos de nosotros luchamos? Y siempre hay una lucha. Pablo decía, dice, porque dice, hay una lucha por dentro y por fuera, hay conflictos por dentro y por fuera, y hay luchas en todo tiempo. Y todos de nosotros tenemos luchas y tenemos adversidades, pero al final de las luchas y de las adversidades que tú y yo enfrentamos y que tú y yo vivimos, al final de todos, lo que el Padre desea hacer en medio de las luchas y de las adversidades es poder cambiar nuestras vidas a través de las luchas, de las aflicciones que tú y yo vivimos, de poder cambiar nuestra identidad, de poder cambiar nuestras vidas, y que realmente cada uno de nosotros podamos caminar en una novedad de vida. Dice la palabra que fuimos llamados, dice, para caminar, dice, porque todos los que le recibieron, dice la palabra, que les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. Y donde dice la misma palabra, dice que las cosas viejas pasaron, pero todas también son hechas nuevas. Y sabes, cuando tú y yo venimos a tener verdaderamente un encuentro con el Padre en nuestras vidas, Él es el quien verdaderamente nos cambia, nos transforma, para que dejamos de ser las personas que antes éramos, de ser llamados como cada uno éramos, para poder ahora caminar en novedad de vida, para que ahora nuestra vida pueda ser completamente diferente, no solamente diferente para nosotros, pero que nuestras vidas pueden tener el impacto sobre aquellos que nos rodean cuando lo entendemos. Y eso es lo que el Padre desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si podemos traer un resumen muy rápido de lo que es la historia de Jacob, o en el libro de Jacob del capítulo 32, en adelante el capítulo 36, hay cosas muy rescatables que tú y yo podemos hablar, y vemos cómo en el capítulo 32 se basa o se centra en Jacob preparándose para el encuentro con su hermano Esaú. Vemos que lucha con el ángel y termina por cambiarle el nombre. ¿Por qué el nombre? Porque es un indicativo de lo que es una persona, de lo que es la naturaleza, lo que es la calidad de la persona, lo que es el carácter. Y cuando luchamos contra nosotros mismos, muchas veces tú y yo luchamos contra nosotros mismos. Pablo hablaba de una lucha del hombre interior y del hombre exterior, y vemos que realmente cuando tú y yo nos convertimos y venimos verdaderamente a los caminos de Él, venimos a tener o a adoptar una nueva identidad, o a tener una vida nueva, una identidad diferente, una naturaleza de un hombre nuevo. Dice la palabra aún en el libro de Apocalipsis, dice, vamos a Apocalipsis 2, dice, el que tenga oídos entienda, dice, lo que el Ruach, dice, las iglesias o a la asamblea, o a la asamblea de Aquejilá, dice, al vencedor le daré, dice, de comer el maná, dice, escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, una piedra blanca, dice, en la piedrecita blanca, dice, un nombre nuevo, el cual está escrito que nadie conoce, sino solamente el que lo recibe. Fíjate, la misma palabra nos habla
que aún en el final de los tiempos, Él desea no solamente cambiarnos, ¿sabes? El cambiar nuestra vida o darnos una naturaleza diferente es el de dejar de ser las personas que tú y yo éramos y ser completamente una persona transformada aquí. De la misma manera como Él cambió el nombre de Jacob, donde le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, usurpador, el que toma por el carcañán, sino que ahora tu nombre será Israel. Vemos que ciertamente le cambió la identidad a Jacob. Y de la misma manera Él desea cambiar nuestras vidas, Él desea cambiar nuestra identidad. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Él desea cambiar nuestras vidas y Él desea cambiar nuestra identidad, nuestra naturaleza de lo que tú y yo somos por una nueva persona. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes el problema aquí? No quiero entrar en detalles, pero ¿sabes el problema o la cosa aquí? Es dejar que tú y yo sea el Padre quien haga en nuestras vidas. Porque muchas veces el Padre desea hacer algo en nosotros, desea cambiarnos, desea transformarnos. ¿Sabes? Cuando Él va a hacer algo en nuestras vidas y Él desea pulirnos y Él desea trabajar con nuestras vidas, Él también va a tocar áreas en nuestras vidas donde muchas veces nos va a doler. Y no vamos a desear que Él toque ciertas áreas. ¿Cuánto lo entendemos? De la misma manera, cuando un árbol es podado, se tiene que quitar para que puedan nacer nuevas hojas. Se tiene que podar y quitar todo lo que está malo de ese árbol o de esa flor, etcétera, para que nuevamente pueda dar fruto. O para que pueda volver a retoñar. La misma forma, para que tú y yo podamos dar fruto, es necesario que el Padre nos tome. Y en ese podar que Él quiere hacer en nosotros, muchas veces el Padre va a tocar áreas en nuestras vidas con el fin y con el propósito de que tú y yo cambiemos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos o podemos decirle, Padre, aquí están nuestras vidas? Hay muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Y ahora déjame decirte, cuidado con lo que decimos, ¿verdad? No te creas. Pero Él desea hacer esos cambios en nuestras vidas. Entonces vemos, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice, y a los vencedores en el reino del tiempo del Mesías, dice, les daré un nuevo nombre. Él desea darnos un nuevo nombre, una identidad. Capítulo 33, Jacob se encuentra con su hermano Esaú. Cuando venía al encuentro con, creo que alrededor de 400 hombres, para hacer guerra contra él. Capítulo 34, la hija de Jacob, Dina, y vemos cómo ciertamente se aprovechan de ella y es violada o es tomada por Siquén. Capítulo 35, Elohim llama que purificara o llama a una purificación a todos los que estaban con él, con Jacob, los llama para una purificación de los ídolos. Y vemos cómo pudieron venir de los ídolos que pudieron venir tal vez de la casa de Labán. Capítulo 36, podemos mirar que tal vez es una etimología o de la genealogía de Saúl. Y nos enseña quién se convirtió en lo que se convirtió en Saúl, no solamente a lo largo de la historia, pero vemos que eran de los edomitas y Roma, que también pertenecían a la parte del pueblo de Palestina. Y de la amargura que tal vez Esaú guardó o reprimió en su naturaleza o en su propia vida y que nunca pudo tener un perdón, un verdadero perdón genuino, radical, y que no solamente guardó dentro de su corazón y que fue llevado a través tal vez de generaciones, y que tal vez fue llevado no solamente a través de las generaciones, pero fue pasada de una generación a otra, tal vez en el ADN, y que termina convirtiéndose en los destructores más adelante del templo. Y también en el tiempo futuro de los perseguidores que le habla la palabra en el tiempo de la tribulación. Y vemos que ciertamente hay algo que Pastor Hugo siempre hablaba. Y eso quedó muy guardado dentro de mi corazón. Dice la palabra, o él decía de esta manera, te voy a decir la manera que lo decía. David dice, alma mía, alaba a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabes, es necesario que nuestra alma le pueda alabar a Él. Que nuestra alma pueda tener la libertad de alabarle en todas sus formas y en todas las maneras delante de Él, delante de su presencia. Pero ¿sabes cuándo sucede o viene un problema? Cuando muchas veces no viene un cambio genuino verdaderamente en nuestras vidas. Y cuando no hay ese verdadero arrepentimiento o ese verdadero techobá delante de los caminos de Yahweh. Y queremos tal vez reprimir nuestras vidas, nuestras almas, en cierta manera,
de obedecer a que hagan las cosas que decíamos, sin que haya una verdaderamente libertad. Dice la palabra, dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Sabes, Él desea que seamos libres en todas nuestras áreas para que tú y yo podamos alabarle, para que tú y yo podamos glorificarle. Pero lo que sucede muchas veces cuando tú y yo reprimimos el alma de la vida de una persona, que vienen a ser dentro de las áreas, dentro que vienen a ser las emociones de una persona, y la vida de esa persona es reprimida, sabes, tarde o temprano, el alma de esa persona se vengará o terminará haciendo lo opuesto de lo que debería de hacer, porque no hubo un genuino arrepentimiento, un genuino, o vamos a llamarle un convertimiento nuevo, de tener verdaderamente una calidad de vida, de ser personas completamente diferentes. Hay personas que pueden abstenerse de ciertas cosas y que pueden estar en cierta manera y pueden reprimir tal vez el alma en cierta manera. Pero si no ha habido completamente un verdadero arrepentimiento y un verdadero teshuvah, tarde o temprano esas acciones terminarán por cobrar vida y terminarán haciendo las cosas que no deseamos hacer. Pablo decía, dice, ay de mí, dice que soy hombre, dice, pobre de mí, dice que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago, porque hay una lucha dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber completamente un genuino nacimiento dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, para que podamos caminar verdaderamente en esa novedad de vida, porque de lo contrario podemos tratar de aparentar que somos una cosa y tratar de aguantar nuestras vidas, nuestra condición, lo que tú y yo somos, pero si no ha habido genuinamente un arrepentimiento genuino, tarde o temprano volveremos a nuestra naturaleza, la cual tú y yo somos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque eso pasa si no hay verdaderamente una identidad o un genuino arrepentimiento que sucede aquí dentro del corazón. Sigue siendo la misma naturaleza, tratando de cambiarla, tratando de modificarla, pero seguimos siendo tal vez la misma persona que éramos anteriormente. Si tú puedes mirar la vida de Jacob, aunque Jacob tuvo un encuentro delante genuino con el Padre y le cambió el nombre, vemos que también más adelante la identidad que Jacob había tenido, vemos que tal vez había algo de la vida de Jacob que estaba albergando antes de lo mismo, de la misma persona que era. Y vemos que tuvo un encuentro y vemos que después de que tuvo ese encuentro el Padre le cambia el nombre, pero más adelante también creo que como para el capítulo 35, el Padre le vuelve a llamar por segunda vez Israel. Sabes, muchas veces en nuestras vidas o en nuestro caminar, muchas veces tú y yo fallamos y tenemos fallas. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Bueno, de aquí nadie de nosotros es perfecto. Si yo digo, no, pastor, el Padre me cambió, estaría mintiendo. Dice la palabra, dice, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Dice, porque no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Pablo dice, entre los pecadores, yo soy el primero de todos. Porque tenemos fallas y tenemos errores. Tal vez yo soy mejor que tú en algunas áreas, o he perfeccionado algunas áreas más que tú, pero tú has perfeccionado otras que yo no tengo. Pero en todas nuestras vidas es un cambio y es un proceso que el Padre desea hacer de tal manera que podamos llegar conforme a la estatura del varón perfecto cuando Él venga. Pero es un proceso. Nadie de nosotros, y sabes, muchas veces tenemos fallas. La palabra dice 7 veces caerá el justo, mas 7 veces lo verás levantarse. El problema no es cuántas veces puedas fallar, sino el problema es cuántas veces nos podamos levantar. Y con eso no significa que tenemos que tomarlo como una licencia para continuar en el pecado. Estoy diciendo cuando fallamos, cuando pecamos indeliberadamente, aun cuando no tenemos el conocimiento y venimos delante de Él y pedimos perdón, y Él nos perdona, y una vez que Él nos perdona, cambiamos y seguimos adelante. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es seguir y tener un proceso en nuestras vidas. Pero sabes, te levantas, fallas, pero te vuelves a levantar, no te quedas en el mismo lugar en el que tú caíste y te quedas ahí estancado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea que tú te levantes. Y sabes, gracias al Padre, que el Padre es un Elohim de segundas oportunidades. Gracias al Padre que no es como nosotros. Dice la palabra, dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
Porque si Él nos pagara conforme a nuestras iniquidades, muchos de nosotros estaríamos muy tronados. Perdóname la expresión, pero estaríamos muy mal. Porque si juzgáramos, si Elohim nos juzgara de la misma manera en la que tú y yo juzgamos, estaríamos perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces hablamos y decimos de la vida de una persona cuando muchas veces hay tantas cosas que cambiar en nuestras propias vidas. Yeshua dijo, ¿por qué tratas de cambiar? Dice, la viga o la paja que tienes en el ojo de tu hermano. Dice, cuando primero, en otras palabras, quita la viga que tú tienes en tu propio ojo. Antes de poder juzgar y poder hablar de la vida de otra persona, primeramente pongámonos en nuestras vidas cuáles son las áreas que el Padre necesita cambiar en nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque las circunstancias son diferentes. Si el Padre juzgara de la misma manera en que tú y yo juzgamos, pues muchas veces ya estuviéramos perdidos, porque muchas veces no tenemos nada de amor y nada de misericordia. Porque ya falló uno, ya es tachado. Pero gracias al Padre que dice la palabra que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que Él también nos da una segunda oportunidad. Si tú ves la vida de Jacob en el capítulo 35 y lo vuelve a llamar, con los inicios dice la palabra que en el capítulo 32 o tal vez más adelante, recordemos que cuando él en la parashá pasada vemos que cómo Jacob tuvo un sueño y en el medio de ese sueño que Jacob tuvo, miró cómo bajaban y descendían ángeles de aquel lugar y dijo Jacob, dice, esta cosa, dice, no es otra cosa más que casa de Elohim, dice, y yo no lo sabía, dice, ¿cuán lugar tan imponente es este? Y vemos que tomó una piedra y la ungió en aquel lugar y la llamó la casa y la llamó Betel, vamos a decirle en aquel lugar. Y vemos más adelante que cuando lo llama a despojarse de los ídolos, en el capítulo 35 aproximadamente, a todos los que estaban en su casa, dice la palabra, dice que el Padre lo llamó nuevamente a Betel, el lugar donde él había tenido ese encuentro, donde le había prometido regresar nuevamente a la casa de su Padre. Y qué importante para nosotros, di conmigo, es poder regresar a la casa de nuestro Padre. Que cuando tú y yo fallamos, la regamos, si tú quieres utilizar el término, y muchas veces fallamos delante de Él, qué importante es poder reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y poder retornar y regresar nuevamente a la casa de nuestro Padre, donde Él hizo una promesa para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? No hay otro lugar más seguro. Hay muchas cosas que tú y yo pudiéramos estar haciendo allá afuera, pero el lugar más seguro y nuestro lugar de refugio, voltea con la persona que está a tu lado, es este lugar en el que el Padre nos ha permitido tener para reunirnos, para congregarnos, donde en medio de este lugar, como la cueva de David, dice la palabra, dice que vinieron todos los afligidos. Mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Pastor Hugo dice, no quiere ser uno más con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de este lugar, en medio de esta cueva, dice la palabra que no se reunieron en la cueva de Adulam los que estaban sanos. Dice la palabra que los que vinieron a esa cueva de Adulam junto con David fueron ¿quiénes? Pura élite. Los endeudados, fracasados, amargados, derrotados. Y en medio de aquel lugar le dijeron a David, queremos que tú seas nuestro rey, queremos que tú seas nuestra guía. Queremos que tú vayas delante de nosotros. Y dice la palabra que en medio de ese lugar, tú te puedes imaginar un lugar donde está lleno de puro conflicto. Imagínense si había puro amargado y resentido y endeudado, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que pudo haber sido la interacción con el uno con el otro? Yo no sé, la palabra no dice, pero yo estoy simplemente para que tú pongas a pensar. ¿Me saludó o no me saludó? Me dijo esto y me lo dijo con otra intención, porque estoy herido y estoy resentido y porque todavía no he sanado el corazón y eso que dijo me dolió. Pero si está sanado el corazón, no importa qué fue lo que dijo, qué fue lo que sucedió. Pero en ese lugar, reunidos todos ellos, pudieron cambiar sus vidas.
¿Y sabes por qué es lo importante? Porque cuando tú y yo nos congregamos y cuando tú y yo nos reunimos en ese lugar, el Padre es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita, Él es el que sana nuestras heridas, es el que sana lo que tú y yo somos, lo que cambia nuestra identidad de persona, lo que tú y yo somos, de la misma manera como lo hizo con la vida de Jacob. Y en medio de ese lugar Él nos moldea, Él nos prepara, Él nos capacita, donde la amargura que yo llevaba por dentro ya no está más, donde yo puedo amar verdaderamente a la vida de otra persona, y donde si alguien más dijo algo, con todo mi amor yo puedo perdonar la vida de esa persona. Pero es la obra que Él ha hecho donde dentro de nosotros, cuando tú y yo nos reunimos, algo que no se puede lograr o que no se puede hacer solamente a través del internet. No estoy diciendo que si estás por a través del internet, no estoy hablando cuando hay un lugar para reunirnos, para congregarnos, pero no se hace, y estamos muchas veces dentro del televisor y vemos esto y lo otro, y donde nunca hay un lugar de congregación, nuestras vidas no son moldeadas. ¿Y sabes por qué? Porque no hay un trato directamente el uno con el otro. Si tú puedes mirar la vida de Ana y Penina, la hija de Ana, ¿quién era? Era Penina. Es la que le decía: mira cuántos hijos yo tengo y tú no tienes ninguno. Donde mira cuánto Yahweh me ha bendecido y me ha prosperado y tú no has salido adelante. Y mira cómo está mi vida y cómo está la tuya. Y sabes, son esos tratos y esos roces donde el Padre nos moldea y prepara nuestras vidas. Y en ese moldear y en ese prepararnos, ¿sabes? Es donde el Padre machaca esas uvas o esas aceitunas, o se me fue la palabra, donde sale el aceite. ¿Qué es? Se me fue. Bueno, el higo, donde sale ese aceite, ¿sabes? Para que pueda salir ese aceite, había un proceso. No era solamente que salía el aceite y ya está el aceite. Pero para que pudiera haber ese aceite o ese aceite fresco en la vida, si tú le quieres llamar en la vida de esa persona, o para que pudiera brotar ese aceite, ¿sabes qué tenía que hacerse? Di conmigo, la uva ese tenía que ser machacado, exprimido, triturado por un proceso, para que después de todo pudiera salir el aceite fresco, un aceite de unción si tú quieres. Para que esa unción fresca pueda salir de nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado y dile: es necesario que venga el trato del Padre, donde Él nos tome y nos haga de una manera y de otra manera, para que el aceite fresco y puro que está en nuestras vidas pueda salir de nosotros. Pero sabes, no puedes brincarte el proceso. No podemos tener ese aceite fresco en nuestras vidas si primeramente queremos brincar los tiempos y los caminos del Padre en nuestras vidas y decir: voy a llegar hasta aquel lugar. No es necesario. Los tratos del Padre en nuestras vidas, ¿cuánto lo entendemos? Si no, no se puede. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el Padre trate con nuestras vidas? ¿O le hemos dado la oportunidad para que Él obre, para que Él trate en nuestras vidas? Porque muchas veces Él desea hacer algo en nosotros y nosotros nos rehusamos. Queremos brincar los procesos y no se puede. Hay algo que siempre digo: prueba no aprobada. Es lo mismo como en la escuela, ¿sabes? La mejor escuela, podemos aprender mucho de esto, mucho de la palabra, y tener los conceptos y los principios guardados en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero sabes, la escuela donde se practican es aquí en la vida, diariamente en nosotros. Y eso no se puede brincar. Es en esta vida donde tú y yo aprendemos y dejamos que sea el que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, el que nos moldee. Amén. Una de las cosas que vemos es como Jacob es confrontado con su identidad, con su naturaleza, y se encuentra del ángel. Pero vemos que una de las cosas que Jacob hace, él divide dos campamentos. Dice: no sea que venga mi hermano delante de mí. Dice: tal vez uno de los campamentos puede escapar. Y vemos que separa y envía presentes delante de su hermano Esaú.
y los mandó verdaderamente con cierto mensaje. Vamos al capítulo 32. Génesis capítulo 32 y vamos a leer del versículo 2. Dice, estamos leyendo un poquito más atrás donde quedamos. Dice, al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Elohim. Fíjate, yo creo que dice, vamos a leer el capítulo 32 para no sacar de texto, de contexto. Dice, Jacob también continuó su camino, dice, y los ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Al verlos Jacob dijo, este es un campamento de Elohim, y puso aquel lugar por nombre Mahanaim. Subraya esta parte, es donde Jacob, el versículo 2 dice, versículo 3 dice, Jacob envió mensajeros delante de sí, delante de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, dice el campamento de Edom, y les ordenó diciendo, así dirán a mi señor Esaú, dice, así dice tu siervo Jacob, estaba residiendo con Labán, dice, y allí había permanecido hasta el día de ahora. Dice, pero poseo bueyes, asnos, ovejas, siervos, siervas, he enviado a dar aviso, dice, a mi señor, dice, para encontrar favor delante de sus ojos. Al regresar el mensajero a Jacob, le dijeron, hemos ido ante tu hermano Esaú, y aquí que él también viene a tu encuentro, dice, con 400 hombres, dice. Entonces Jacob tuvo miedo, dice, y se angustió mucho. Luego dividió 2 campamentos a la gente que estaba con él, las ovejas y los bueyes y los camellos. Luego Jacob dijo a su hermano Esaú, dijo, si mi hermano viniera, dice, contra un campamento, dice, y lo devastara el campamento que sobreviva, dice, podré escapar. Pero vemos que ciertamente una de las cosas que Jacob hace, en cierta manera, y digo en cierta manera porque vamos a ver algo más interesante adelante, dice que Jacob en cierta manera se humilla y dice de tal manera, dice, y este es el mensaje que dirán, dice a mi señor Esaú, dice su siervo Jacob. Vemos cómo ciertamente Jacob se puso de una manera no por encima de su hermano, sino que se pone como siervo debajo de su hermano. Y dice, y así dirán, dice a mi hermano de su siervo, dice, manda todos estos presentes delante de ti. ¿Qué fue lo que dijeron? Ciertamente tu hermano Esaú viene. Dice, y al hombre que tú estás halagando, diciendo en cierta manera, dice, viene delante de ti, viene con 400 hombres a tu encuentro, si tú quieres, para darte muerte. Y vemos que en ese momento o en ese instante, ¿qué es lo que hizo Jacob? Tuvo miedo. Y sabes, eso es muy interesante para nosotros, porque la humildad juega un papel muy importante. Di conmigo, la humildad no solamente jugó un papel importante en la vida de Jacob, sino que también la humildad puede tener un papel muy importante en nuestras propias vidas. Porque todo lo que está escrito en la palabra está escrito para nuestra enseñanza, di conmigo, y para nuestra instrucción, que a través de eso tú y yo podamos tener un entendimiento, un aprendizaje para que también tú y yo lo podamos aplicar y vivir en nuestras propias vidas. ¿Qué dice Salmo capítulo 25, versículo 9? Dice, bueno y recto es Yahweh, dice, por tanto muestra, dice, a los pecadores el camino, dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes, ¿qué dice la palabra? Su camino. Salmo 37. Pero vamos al versículo Proverbios 11, para ir un poquito rápido. Proverbios capítulo 11. Dice, cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra, dice, pero con los humildes, di conmigo, está la sabiduría. Proverbios 18:12. Dice, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, dice, pero da gloria, dice, a la gloria, dice, procede la humildad. Y último, tú puedes ponerlo ahí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Dice versículo 5, sabes, la humildad es buena. Dice la palabra, dice que Él da gracia, ¿a quién? A los humildes. Si tú puedes mirar dentro de toda esta escena, la humildad, aunque había otra intención, si tú quieres llamarlo, en el corazón de Jacob, tal vez no había verdaderamente un arrepentimiento, tal vez la manera que Jacob quería hacer y dijo, voy a enviar estas cosas y estos presentes, dice, apaciguaré la ira de mi hermano, pero vemos que también cuando venía al encuentro de su hermano, la condición de Jacob cambió en cierta manera. Y dice la palabra que tuvo miedo en aquel instante o en aquel momento.
Porque tal vez la manera en que Jacob quería hacerlo era en sus propias fuerzas, buscar de tal manera apaciguar la ira de su hermano, poniéndose en cierta manera en más humildad. Pero vemos que la palabra también nos enseña que la humildad juega un papel muy importante. Dice la palabra, dice que Él da gracia a ¿quién? A los humildes, pero al soberbio, al arrogante, Él lo mira ¿de quién? De lejos. Voltea con la persona que está y le dice, qué importante es aprender la humildad en nuestras vidas. ¿Cuántos humildes hay aquí? Amén. Dice la palabra, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Y eso es ser humilde. Yo no puedo decir, yo conozco más que tú, tú no me puedes enseñar nada. O cuando alguien más quiere hablar, bueno, yo ya pasé por mucho, ya estuve en muchos congresos, en muchas conferencias, etcétera, etcétera, y sacamos toda una credencial, una historia. Porque yo conozco mucho, ¿qué me puedes enseñar tú? Siempre hay algo que nunca se te olvide y guárdalo en tu corazón. Siempre hay algo que tú y yo podemos aprender de la vida del uno del otro. Hay algo que tú me puedes enseñar a mí, pero hay algo que también yo te puedo enseñar. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces nuestro concepto es decir, bueno, yo conozco más, pero ¿y qué me puedes enseñar tú? Imagínate, hay tanto que el Padre nos puede enseñar. Pablo, siendo un hombre de tanta ley, de tanta Torá, de tanta instrucción, ¿a dónde fue enviado? No fue llevado con los escribas, con los fariseos, con los doctos, con los estudiados. Pudiera parecer que debería de haber ido Pablo, porque pues era el que conocía toda la ley, toda la Torá, pero fue enviado a otros, a los gentiles, a los inconversos. ¿Y quién fue llevado con todos los de la Torá, todos los doctos, todos los estudiados? Pedro. Un hombre que no conocía tanta ley, tanta Torá como Pablo lo conocía. ¿Qué dijo Pablo? Porque yo soy judío, fariseo de fariseos. Dice la palabra que él escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar aquello que es. Que aquello cuando dices, ¿qué me puedes enseñar tú? ¿Sabes por qué es lo importante? Porque no importa cuántos títulos yo pueda tener, cuántos reconocimientos yo pueda tener, es lo que el Padre haya hecho en mi vida, lo que yo te puedo enseñar y dar a otro que no lo conoce. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces decimos, bueno, Padre, ¿cómo me puedes tú usar a mí? Si yo ni tengo estudios, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, ¿sabes? No importa. Porque es de lo que el Padre haya hecho que adentro de tu vida y de tu corazón es lo que tú das y lo que tú enseñas a otros. Dice la palabra que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritos con tinta por el Ruach HaKodesh. Es de lo que Él ha hecho aquí adentro en nuestras vidas, en nuestros corazones, de lo que tú y yo podemos dar testimonio a otros y de lo que tú y yo podemos hablar. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Bueno, vamos al versículo 5. Dice, poseo bueyes, dice asnos, y vamos a brincar un poquito. Entonces Jacob tuvo miedo y se angustió mucho. Luego dividió en dos, dice, los campamentos a la gente que estaba con él, a las ovejas, a los bueyes, dice, a los camellos. Luego dijo Jacob, dice, si mi hermano Esaú viniera contra un campamento y lo devastara, dice, un campamento sobrevivirá para poder escapar. Dice, entonces Jacob tuvo miedo, dice, se angustió mucho. Luego dijo, dividiré los campamentos. Dijo Jacob, si mi hermano viene, dice, uno de ellos podrá escapar. Y vemos que venía delante contra él, contra 400 hombres, y dice la palabra, dice que vino miedo delante de él, sobrevino sobre él el miedo. Y sabes que esto es interesante porque él desea perfeccionarnos, no solamente en el amor. Si él estuviera viviendo totalmente en el amor y la misericordia, déjame ponerlo, dice la palabra, dice que el perfecto amor echa fuera miedo, echa fuera todo temor. Si él verdaderamente tuviera la confianza de que Elohim estaba con él, la manera en que Jacob actuó, tal vez hubiera sido completamente diferente. Pero
muestra que todavía tal vez había algo dentro de la vida de Jacob, algo, tal vez áreas o ciertas áreas no tratadas, en las que tal vez la manera en que Jacob quería solucionar el problema era llevando presentes o llevar un presente delante de su hermano y decirle, dice, todo esto poseo, dice, porque soy forastero, dice, soy peregrino en la tierra de Labán y ahora regreso. En otra palabra era como si le estuviera diciendo, sabes, nada de lo que te pude haber robado, la primogenitura, etcétera, etcétera, no ha acontecido, dice, pues que todavía no he prosperado de la manera, dice, sino que voy al lugar, nuevamente al lugar donde tuvo ese encuentro con el Padre. Pero sabes, hay algo tan interesante que si dice la palabra, dice que el perfecto amor, dice, fuera echa fuera todo temor. Y vemos que él mandó el campamento de un lugar para otro. Dice, vamos al libro de Salmos capítulo 56. Y vemos que en el capítulo 7 y 8 dice la palabra, dice que ya lo miramos, dice que tuvo miedo, que tuvo temor y dijo, si un campamento escapa, el otro sobrevivirá. Y vemos, etcétera, etcétera, todo lo que había hecho. Pero vemos cómo él divide los campamentos, o Jacob divide los campamentos. Y dijo, porque si mi hermano viene y dice que sobrevino temor sobre la vida de él. Pero es interesante notar que si tú miras en el versículo 2, dice que cuando él vino de aquel lugar, capítulo 32, estamos aquí. Dice que llamó a aquel lugar Peniel. Penuel dice, porque dice, ciertamente Elohim está en este lugar. Este es un campamento ¿de quién? De Elohim. Es interesante notar que después de que él llama aquel lugar, campamento de Elohim, donde Elohim había estado con él, y había estado en aquel lugar, y estaban los ángeles que le habían sobrevenido al encuentro, cuando oye que Saúl venía delante de él, dice que él huyó y dividió los campamentos en uno para un lugar y en otro para otro. ¿Cómo pudo haber abandonado aquel lugar si en aquel lugar, dice la palabra, dice que estaba el lugar o la presencia de Elohim sobre aquel lugar? Vemos que cierta manera había algo todavía en la vida de Jacob o ciertas áreas que tenían que ser tratadas. ¿Cuánto lo entendemos? Yo no sé si me estoy explicando de la manera correcta. Pero cuando tú y yo estamos dentro de la presencia de Él y en el lugar que Él desea que tú y yo estemos, pueden venir las cosas y las situaciones, pero podemos tener la confianza y la seguridad de que Elohim está con nosotros, de que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando no hay esa certeza y esa seguridad de que Elohim verdaderamente está en nuestras vidas, viene muchas veces el conflicto por dentro de nuestras vidas y en nuestros corazones, donde nos atemorizamos, donde perdemos el rumbo, donde muchas veces perdemos la dirección sin darnos cuenta que Elohim es el que está con nosotros. Pero cuando sobreviene ese miedo y ese temor, cuando muchas veces nuestras vidas, nuestros corazones no están bien aún delante del Padre, donde nuestras vidas no han sido completamente cambiadas, no han sido completamente transformadas. David dice, porque si hubiera pecado en mí, dice, Él no me escucharía. Sabes, hay muchas maneras en la que nuestras oraciones, dice la palabra que después más adelante, no me quiero brincar por el tiempo, dice que Jacob oró en aquel lugar. Y vemos que dice la palabra que describe que tuvo miedo. Pero qué importante es para nosotros poder tener la certeza y la seguridad de que Elohim es aquel que está con nosotros y en nosotros, ¿cuánto lo entendemos? Es importante que tú y yo podamos tener esa identidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Salmo capítulo 56, versículo 3. Dice, mis enemigos me han pisoteado, dice todo el día, dice, porque muchos son los que con soberbia planean contra mí, dice, pero dice el versículo 3, y sobre esta parte dice, el día en que temo, yo en ti confío, dice, en Elohim cuya palabra alabo, en Elohim he confiado, no temeré de lo que pueda hacerme el hombre. Cuando viene temor a nuestras vidas, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Di conmigo, clamar a Elohim. Dice, porque el día que yo temo, yo a ti clamo, yo en ti confío. Dice, en Elohim de mi salvación, dice, cuya palabra alabo y en cuyo Elohim he confiado, dice la palabra, no temeré. Cuando vienen las luchas, las adversidades a nuestras vidas, a quien tú y yo debemos de clamar por ayuda en tiempo de necesidad, es al Padre.
¿Cuántos hemos estado en alguna situación de aflicción en nuestras vidas? ¿De peligro? ¿Nadie? Sabes, en los tiempos más difíciles de nuestras vidas que nosotros hemos pasado y que muchas veces ha llegado mucho quebranto a nuestras vidas, al único en el que hemos podido levantar nuestros ojos delante de Él, y como David y como el salmista decía, dice, levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque mi ayuda proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y sabes, la palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Sabes por qué es muy importante? Sabes que en los tiempos antiguos, una de las cosas que se hacía era levantar altares a diferentes dioses, a diferentes deidades, y precisamente donde las levantaban, donde era en la cumbre de los montes, a la cumbre de los lugares. Y la expresión del salmista dice, levantaré mis ojos a los montes. Pero lo que él estaba diciendo, dice, aunque levante mis ojos a los montes y vea multitud de soluciones y multitud de dioses a los alrededores, mi ayuda proviene de Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Jeremías dice, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, pero bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Que cuando tú y yo estamos arraigados en Él, y pueden venir las luchas, las adversidades y las pruebas a nuestras vidas, y estamos cimentados y hemos echado nuestras raíces en Él, y Él es nuestro sustento y Él es nuestra fortaleza. Dice la palabra, dice que seremos, dice que aunque venga el día malo, no lo miraremos. Dice, porque estaremos plantados junto a las corrientes de las aguas que echan sus raíces. Y qué importante es poder echar nuestras raíces, de conmigo, en Él. Amén. Hay mucho que podemos tocar aquí, no me quiero brincar parte. Pero vamos al versículo 12, 10 y capítulo 12 de Génesis 32. Génesis capítulo 32, versículo 10. Dice, enseguida Jacob oró diciendo, oh Elohim de mi padre Abraham, el Elohim de mi padre Isaac, dice, Yahweh que me dijiste, dice, vuelve a la casa de tus padres, a la casa de tus parientes, y yo te prosperaré. No soy merecedor de todas tus bondades y de toda la justicia que me has hecho a tu siervo. Pues con mi cayado, dice, pasé este Jordán, y ahora poseo 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Dice, y tú has dicho, de cierto te voy a prosperar. Dice, y haré tu descendencia como la arena del mar. Dice que no se puede contar por ser tan abundante. Y dice, y ahí pasó la noche, luego entre sus posesiones tomó un presente para su hermano Esaú. Pero vemos, hay algo tan interesante. Dice la palabra, dice que Jacob, dice, tuvo miedo. Y qué importante es poder reconocer nuestras vidas y nuestra condición delante del Padre. Sabes, Él es el que conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos. Dice la palabra, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce todo. Pero qué importante es poder venir con ese corazón desnudo delante de la presencia del Padre, con ese corazón de quebranto, y que Jacob decía, tengo miedo de lo que Él me pueda hacer. Tengo miedo de lo que le puede hacer a las madres y a los hijos, a mis hijos. Pero vemos ese corazón abierto delante del Padre. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él nunca despreciará jamás. De poderse presentar desnudo en la presencia del Padre y decirle, Padre, me siento de esta manera, tengo temor. Cuando tú y yo oramos, ¿cómo nos presentamos delante del Padre? ¿Con una máscara, con una apariencia? ¿O abrimos nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él, de decirle, Padre, sabes, yo me siento de esta manera, me siento devastado, me siento así, me siento de otra manera? Y vemos que una de las cosas que Jacob empieza a hacer, y que muchas veces deberíamos de hacer nosotros mismos, él automáticamente empieza a recordar las promesas que Elohim le había dado. Y dice el versículo, dice,
Dice, enseguida Jacob oró diciendo, oh Elohim de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, dice, Yahweh que me dijiste, vuelve a la casa de tus padres, dice, de tus parientes y yo te prosperaré. Dice, no soy merecedor de todas tus bondades y de todas las justicias que has hecho a tu siervo. Dice, pues con mi cayado pasé ese Jordán y ahora poseo 2 campamentos. Líbrame de mi hermano Esaú porque tengo miedo. Dice, y tú has dicho. Le empieza a recordar las promesas que Yahweh le había dado a su vida. Sabes, di conmigo, Él no puede fallar a sus promesas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que muchas veces las promesas no se cumplen en nuestras vidas porque nos apartamos del plan y del propósito que el Padre nos había trazado para nosotros. Pero en ese momento dice la palabra que Jacob empezó a orar y le empezó a recordar las promesas, que cuando tú y yo oramos, qué importante es recordar las promesas que el Padre nos ha hecho en nuestras vidas y de pedir por las bondades y por las misericordias de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? ¿No es diferente a nuestras oraciones? De que cuando tú y yo oramos, tú y yo recitamos, declaramos sus promesas dadas en su palabra. De poder declarar con toda confianza y con toda seguridad de que si hay división dentro de la casa, poderle decir, Padre, tu palabra dice que tú volverías el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres y hacia los hijos, y te pido por tus bondades, por tus misericordias, que tú obres en mi matrimonio, que tú obres en mi familia, que tú vuelvas el corazón de mi hijo, que donde había habido unión, separación, donde había habido ciertas circunstancias, donde tú arregles, donde tú sanes las heridas, ciertas cosas que tú y yo podemos declarar en su palabra. ¿Y sabes con qué fin Jacob lo estaba haciendo? Para alentarse y animarse de las bondades y de las misericordias de Yahweh para su vida, que cuando tú y yo las declaramos y tú y yo las confesamos, por más tristes y por más devastados que podamos estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, tú y yo podemos cobrar el ánimo y el aliento para poder levantarnos y para poder seguir adelante. Que cuando esas aflicciones vienen, tú las declaras y las confiesas. Y que a la medida que tú las declaras y las confiesas, tu ánimo, tu fortaleza se va levantando día tras día. Donde la misma palabra dice, porque el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. De que tal vez puede venir alguien, te puede dar una palmada en tu vida y tal vez lo puedas necesitar, pero qué importante que cuando tú y yo tenemos esa intimidad con el Padre y abrimos la palabra y abrimos las escrituras, Él nos habla directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, como esos hombres que iban en el camino a Emaús, que estaban devastados y desconsolados en sus vidas. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado, lo que ha sucedido? Porque aquel que iba a resucitar al tercer día, ellos pensaban que había muerto. Las circunstancias estaban, pues no eran muy alentadoras para ellos. Ellos estaban entristecidos en sus corazones. Pero vemos que Él se les acercó en el camino y no lo conocieron. Y dice la palabra que les empezó a hablar desde Moisés hasta los profetas. Y llegó y se quedó con ellos. E hizo que pasaba de largo del camino. Y le dijeron, quédate con nosotros. Y Él se quedó. Y una vez que se fue, esos hombres dijeron, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba la palabra? Que cuando puede ver el desánimo en tu vida y en tu corazón y tú tomas esas palabras y las guardas y las atesoras en tu corazón, son el alimento y el sustento que tú necesitas para poder continuar y salir hacia adelante. Donde te infunden ánimo y fortaleza para poder avanzar por muy difícil que pueda ser el día. Tal vez muchos ya conocen o muchos no conocen. Muy pocas veces hablo de la vida o del testimonio de nosotros. Pero sabes, el tiempo cuando la pastora estuvo pasando por un tiempo muy difícil, y para no hacerte la historia muy larga, bajó mucho de peso y total, ya más tiempo le dijeron que si no hubiera sido diagnosticada, pero ella hubiera muerto. Fueron alrededor de 3 meses, que es 6 meses. Te estoy hablando casi por el 2014, creo, no recuerdo exactamente. No dormíamos, bueno, yo no dormía por estarla cuidando a ella. Y se ponía mal y se levantaba y estaba al pendiente de la situación de ella. Y a veces me entraba el desánimo
Y la miraba y esperaba que se durmiera. Y cuando ella se dormía, yo me iba directamente a la sala. Y lloraba y clamaba al Padre. Y esa cita que dice, en el día que yo temo, yo clamo a ti porque yo en ti confío. Y puedes levantar tu voz y tu clamor delante del Padre. Y no hay nadie a tu lado. ¿Sabes qué importante, amado? Es que tú le puedas conocer a Él. Y que tú puedas tener una relación con tu Padre. Porque tal vez podemos tener muchas personas que nos puedan dar una palabra de aliento y de ánimo. Y que puede haber un líder, un pastor, un ministro, etcétera, que te pueda dar una palabra, un mentor, y que siempre esté constantemente en tu vida y te pueda dar una palabra de aliento y te puede decir, y la palabra dice así, te puede levantar y exhortar. Pero al final del día, cuando tú llegas a tu casa y apagas la luz de tu cuarto, no está ni el mentor, ni el pastor, ni la persona más ungida, ni el maestro más sabio a tu alrededor para que te pueda dar una palabra de aliento. Y el único que te la pueda dar esa palabra de aliento es Elohim que está en los cielos. Que cuando tú tomas y lees esa palabra, es la fortaleza que tú necesitas, el motor o la gasolina que tú necesitas para el siguiente día, para poder hacer frente a lo que viene el día de mañana. Y diariamente, por mucho tiempo, siempre había una palabra que el Padre hablaba a lo profundo de mi corazón, donde por muy angustiado que pudiera estar, me levantaba, me acostaba y nuevamente me levantaba con la esperanza del siguiente día de decirle, Padre, este día va a ser diferente, pero sin perder el ánimo y la esperanza de que Él estaba en control de todo. Pero cuando no hay esa relación y esa intimidad con Él, y llegas al final y estás a oscuras en ese cuarto, ¿a quién tú clamas? ¿A quién tú le pides? Y sabes, te voy a resumir la historia. Jacob dice la palabra que se encontró con el ángel y luchó. ¿Contra qué tú y yo estamos luchando en esta hora? ¿Con qué es lo que estamos luchando? ¿Con qué es lo que tú y yo estamos batallando en nuestras vidas? Jacob tenía ciertas circunstancias que tenía que cambiar en su vida. Si tú miras la historia, dice la palabra que Jacob oró. Y al siguiente día dice, llegó la noche y pasó la noche en aquel lugar. Y volvió a usar lo mismo que había planeado. Fue lo mismo que utilizó. Dice que ahora mandó presentes delante de su hermano, pero ahora con una actitud, di conmigo, de todo su corazón, de un amor desinteresado completamente. Donde no solamente dijo, mi siervo Esaú, y esto es todo lo que posee, sino que ahora la estrategia que usó, que dice la palabra, que envió regalos y presentes y envió, para no sacar ahí de tema, dice, y ahí pasó la noche, dice, y mandó 200 cabras y 20 machos, cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos lecheros, dice, con sus crías, dice, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas. Los mandó de tal manera, no solamente para que se multiplicaran, para que prosperara, sino que iba a ser un sustento. No solamente fue como que mandó un presente, un obsequio, sino que era una bendición o algo, era un obsequio que era sustentable. Porque si tú miras, dice la palabra esa que mandó 200 cabras y 20 machos. O sea, por cada macho no era una sola hembra, sino que había que muchas, era de tal manera que pudieran multiplicarse. Y mandó cierta cantidad de uno y cierta cantidad de otro, para que no solamente fuera una bendición, sino que fuera algo que fuera sustentable y que fuera creciendo. ¿Cuánto lo entendemos? Fue algo desinteresado de la vida de Jacob. Y vemos que más adelante dice la palabra que después de que tuvo un encuentro con el ángel y luchó en ese encuentro. Y le dijo, dime cuál es tu nombre. Y vemos que no le reveló su nombre, sino que en aquel momento le tocó sobre su muslo la coyuntura y lo deslocó. Y vemos, para resumirte la historia, quedó marcado de por vida. Pero Jacob tuvo una lucha y tuvo un encuentro. ¿Cuál es la lucha que tú y yo tenemos? ¿Con qué tú y yo peleamos? ¿Con el viejo hombre todavía?
con la misma persona, en no poder cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra falta de perdón, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, la mentira, el engaño. Porque sabes, si tú y yo no las logramos cambiar, es algo que se va de una generación a otra generación. Si tú miras la vida de Esaú, tal vez Esaú no tuvo verdaderamente un genuino arrepentimiento. Porque vemos que la misma descendencia de Esaú fue la misma descendencia por generaciones que no solamente destruyó el templo, sino que ha tenido ese odio contra el pueblo de Israel, que representa a Jacob o que representaba a su hermano. Pero que verdaderamente cuando hay un genuino arrepentimiento aquí, perdonamos verdaderamente. ¿Sabes? Uno luchó por mostrar algo externo, pero guardando una amargura interna dentro de su corazón Esaú. Pero la vida de Jacob fue una persona que demostró tener una lucha aquí adentro para poder ser una persona diferente, que en aquel momento cuando tuvo un encuentro con Elohim, vemos más adelante que la palabra dice que ya no sería, sino que Israel sería ahora cabeza y no cola. Donde él deseaba ponerlo donde, hacia adelante. Y eso es una promesa. Que cuando él desea cambiar y él desea hacer algo en nuestras vidas, hay dos personalidades muy diferentes. O mostramos simplemente lo externo y guardamos una amargura aquí por dentro, donde la misma palabra dice que tengamos cuidado que ninguna raíz de amargura se encuentre entre nosotros en la que podamos dañarnos a nosotros mismos, sino también a los que están a nuestros lados. ¿Qué es lo que pasó con Esaú? No solamente reguardó eso tal vez en sí mismo, porque si hubiera verdaderamente perdonado a su hermano, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, la descendencia de él no hubieran guardado ese odio. Si tú miras, porque es algo que prevalece, cuando tú ves la división de las dos casas de Israel, vemos que hubo un conflicto entre las dos casas, entre la casa de Judá y las 10 tribus, que eran representación de la casa de Israel. ¿Y qué es lo que sucedió cuando vino Yeshua delante de la mujer samaritana? ¿Qué fue lo primero que la mujer samaritana le dijo? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? ¿Por qué? Porque habías pasado mucho tiempo atrás y nunca se había sacado tal vez del corazón el uno del otro. Y tal vez existía ese conflicto que hasta el día, cuando Yeshua vino aquel día y se presentó delante de la mujer samaritana, dice, ¿acaso no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? ¿Cuándo? Desde mucho tiempo. Pero es algo que prevalece y sigue, donde el Padre desea sanarnos y limpiar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? 3 puntos que te voy a dejar, o que los voy a resumir en 1 minuto, 2 minutos. Sabes, hay obstáculos para que nuestras oraciones sean estorbadas, o hay algunos obstáculos para orar. Muchas veces cuando tú y yo oramos, hay obstáculos para orar. ¿Cuál es el número 1? El gran obstáculo, dice la palabra, es el pecado. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2. El segundo obstáculo es el orar equivocadamente. Nuestra oración, ¿sabes? Nuestros pecados hacen una división entre Elohim y los hombres. Si yo no estoy bien, mi oración no va a ser contestada. Número 2, mi oración debe de ir conforme al corazón de Yahweh, conforme a la voluntad de Yahweh. Dice la palabra, y si acaso podrán 2 juntos sin estar de acuerdo, no se puede. Mi oración debe de estar de acuerdo ¿con quién? Con la voluntad del Padre. Y número 3, la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Y sabes, el perdonar no significa que tú tengas que perdonar a la otra persona, sino muchas veces perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces hasta el día de hoy, muchas personas se siguen culpando por la vida y decirle, Padre, es que yo no soy merecedor, y no poder recibir ese perdón que viene del Padre, que nos cambie, que transforme nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones.
Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos muestre, Padre, que nos muestres la condición de cada uno de nosotros, de quiénes somos y qué es con aquello, Padre Yahweh, que verdaderamente estamos luchando. Con aquel gigante, Padre Yahweh, que tal vez se ha levantado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que tal vez hasta el día de hoy, Padre Yahweh, seguimos luchando y seguimos peleando. Pero nunca hemos dejado que seas tú quien los bendiga. Porque Jacob dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Jacob sabía que de aquí el único que provenía su bendición era de ti. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que nuestras vidas nunca serán diferentes, que nunca cambiaremos y que nunca cambiaremos las circunstancias en nuestras vidas, en nuestra identidad, en nuestro carácter, de nuestra naturaleza, hasta que tú, Padre Yahweh, no toques nuestras vidas y nuestros corazones, donde podamos tener esa marca, Padre Yahweh, donde tú nos has tocado, donde nuestras vidas han sido quebrantadas y han sido transformadas. Te pedimos, Padre Yahweh, que el quebranto pueda llegar a nuestras vidas y a nuestros corazones, donde tú nos cambies, donde tú nos transformes y podamos verdaderamente, Padre Yahweh, caminar en una novedad de vida. Ayúdanos y que podamos escudriñar el corazón de cada uno de nosotros y mirar cuáles han sido esos obstáculos que no nos han dejado cambiar nuestra naturaleza. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, que podamos tener un encuentro contigo en todo lugar, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, pero donde pueda venir ese quebranto a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú guardando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Yahweh, tu palabra que tú nos has hablado. Que podamos, Padre Yahweh, salir de una manera diferente en la que entramos a este lugar. Pero que sea tu presencia la que nos cambie, la que nos transforme, Padre Yahweh, en todo tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Y así con nuestras manos levantadas te pedimos que seas tú sellando, Padre Yahweh, no solamente tu palabra en nuestros corazones, pero que seas tú bendiciéndonos en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.